El silencio en el cielo. El capitán Esteban Rivas llevaba 20 años volando, pero jamás había visto un amanecer tan limpio como el de aquella mañana. El vuelo 709 despegó puntual, atravesando un cielo tan tranquilo que parecía pintado a mano. Los pasajeros dormían, otros leían, y él disfrutaba de la calma que solo los cielos altos podían ofrecer. Pero a los 40 minutos de vuelo, la calma se quebró. Primero fue un olor extraño, como a metal quemado. Luego, una vibración suave en el panel. Esteban frunció el ceño. Control, aquí 709. Estamos experimentando una ligera anomalía, dijo. No alcanzó a terminar. Un estruendo sacudió la cabina. Después, otro. Y de pronto, silencio. Un silencio tan profundo que heló la sangre. Las luces de advertencia explotaron en rojo. Los dos motores se habían apagado. Ambos. El copiloto lo miró sin respirar. Capitán, no tenemos potencia. Ninguna. Esteban sabía que tenía 3 minutos para decidir el destino de 150 vidas. 3 minutos para intentar lo imposible. Aterrizar un avión que ya no volaba, sino que caía. Y entonces lo vio. Entre las nubes, una franja oscura, recta. ¿Sería posible? Esteban respiró hondo, apretó los mandos y dijo: no vamos a caer. Vamos a aterrizar. Agárrate. El avión comenzó a descender como una piedra hacia ese lugar incierto bajo las nubes. Y justo cuando vio lo que realmente había allí abajo. Cuando las nubes se abrieron, Esteban entendió por qué ningún piloto elegiría ese lugar. Lo que había visto desde arriba no era una pista, era una carretera angosta, serpenteando entre montañas como una cinta gris perdida en la nada. Autos pequeños se movían como hormigas, sin saber que un gigante de metal sin motores se les venía encima. El copiloto tragó saliva. Capitán, eso no es una pista. No, respondió Esteban mientras ajustaba el planeo con una delicadeza imposible. Pero es lo único que tenemos. El panel, muerto. Los motores, congelados. El altímetro descendía sin misericordia. Aún así, el capitán Rivas notó algo que le dio una chispa de esperanza. El viento estaba a favor. Un susurro casi imperceptible empujaba el fuselaje, dándole unos segundos más de vida. Vamos a entrar alineados, dijo Esteban. Si fallamos por 1 metro, nos despedazamos. El avión descendió por el valle como si un gigante invisible lo arrastrara. Los autos en la carretera comenzaron a frenar y apartarse, algunos derrapando hacia las banquinas al ver la sombra colosal cubrirlos. En la cabina, todo temblaba. Las alas vibraban como si fueran a desgarrarse. La velocidad aumentaba. El copiloto gritó: no vamos a freno. Esteban levantó apenas el morro. Silencio. Tensión. El mundo contuvo el aliento. Las ruedas tocaron el asfalto. Un golpe. Después otro. Luego un chirrido interminable mientras el avión avanzaba por la carretera, comiéndose metros que no tenía, rodeado de autos que huían por los laterales. Y justo cuando parecía que iba a detenerse, vio algo al final de la carretera que podía arruinarlo todo. Al final de la carretera, a menos de 200 metros, se alzaba un camión cisterna detenido en medio del carril. Abandonado. Gigante. Inamovible. El copiloto palideció. Capitán, no vamos a frenar a tiempo. El fuselaje vibraba como si estuviera a punto de partirse. El olor a caucho quemado llenaba la cabina. Los pasajeros gritaban, algunos rezaban, otros se aferraban a los asientos con los nudillos blancos. Pero Esteban solo veía una cosa, la distancia que se acortaba a una velocidad mortal. No vamos a chocar, murmuró, casi para sí mismo. Vamos a esquivarlo. ¿Esquivarlo? Este avión no gira sin motores. Pero Esteban conocía algo que casi nadie sabía, el viento lateral del valle. Una corriente caprichosa, que aparecía cuando el sol calentaba las montañas. Un empujón natural. Un aliado inesperado. Y justo en ese instante, lo sintió. Una brisa. Un suspiro. Un pequeño ángulo a favor. El capitán tomó los controles con la precisión de un relojero. Cuando te diga, frena con todo lo que tengas. ¿Cuándo? Ahora. El copiloto activó los frenos manuales. El avión gimió, derrapó, y Esteban tiró suavemente hacia la izquierda, aprovechando la leve corriente que empujaba al enorme aparato. El avión comenzó a deslizarse hacia el arcén, pasando a escasos metros del guardarraíl.
El camión cisterna estaba cada vez más cerca. 100 metros. 80. 50. Los pasajeros contuvieron la respiración. El ala derecha pasó rozando el borde del camión. A solo 30 centímetros. El avión lo esquivó, pero el derrape lo lanzó fuera del asfalto, directo hacia un tramo de tierra suelta del valle. Las ruedas botaron, el fuselaje golpeó contra el suelo seco y el aparato comenzó a inclinarse peligrosamente. Esteban gritó: «Manténganse agachados». El mundo giró. La cabina tronó. La tierra voló por las ventanillas. Y justo cuando el avión estaba a punto de volcar, algo lo detuvo de golpe. Un tronco enorme, caído del borde de la montaña, se incrustó debajo del fuselaje como si hubiera sido puesto allí por el destino mismo. El golpe fue seco, brutal, pero suficiente para frenar el avión antes de que completara el vuelco. Todo quedó en silencio. Un silencio denso, que parecía imposible después del caos. Solo se escuchaba el chirrido lento del metal enfriándose y algún sollozo escapando entre los pasajeros. El copiloto abrió los ojos, aturdido. ¿Estamos vivos? Esteban respiró profundamente, y por primera vez desde que los motores murieron, se permitió temblar. «Sí», dijo con la voz rota. «Creo que sí». Se quitó el cinturón, se puso de pie con esfuerzo y abrió la puerta de la cabina. Y lo que vio lo dejó helado. Los pasajeros miraban hacia él con una mezcla de shock y esperanza. Algunos heridos leves, otros con las manos temblando, pero todos vivos. «Señores», dijo Esteban, con la voz quebrándosele sin poder evitarlo. «Hemos aterrizado. Están a salvo». Un aplauso tembloroso comenzó en la fila 8. Luego otro. Y en segundos, el interior del avión, golpeado y torcido, se llenó de una ovación que parecía imposible después del horror que acababan de vivir. Pero la alegría duró poco. A lo lejos, más allá del valle, se escuchó un retumbo. No era un motor. No era un vehículo. El copiloto frunció el ceño. ¿Eso fue un trueno? Esteban salió por la puerta de emergencia, bajando por el tobogán hinchado. El aire del valle era seco, caliente, y entonces lo vio. Una columna de humo oscuro, muy cerca de donde habían descendido. El copiloto llegó tras él. «Capitán, ¿qué es eso?» Esteban entrecerró los ojos. El humo venía de una de las alas. Del ala que había rozado el camión. Y justo cuando dio un paso hacia la aeronave para comprobar la situación, una chispa iluminó el borde del ala. La chispa creció como un latido, y en un segundo la piel del ala comenzó a arder. Las llamas reptaban despacio, pero todos sabían lo que significaba. Si el fuego alcanzaba los tanques de combustible residuales, el valle entero podía convertirse en una trampa mortal. El copiloto retrocedió. «Capitán, hay que evacuar por completo. No podemos acercarnos». Pero Esteban ya estaba corriendo. «Rivas, vas a hacer volar todo el avión», gritó el copiloto. El capitán no se detuvo. Saltó sobre una piedra, esquivó un pedazo de fuselaje y llegó al ala ardiendo. Las llamas crepitaban como si quisieran devorarlo todo. El calor era insoportable. Pero allí, tirado entre los restos, Esteban vio lo que necesitaba: un extintor de emergencia, golpeado pero aún intacto. Lo levantó. Lo activó. Un chorro blanco envolvió las llamas, que retrocedieron durante unos segundos, pero no lo suficiente. El fuego creció de nuevo, rugiendo como un animal herido. El capitán miró hacia atrás. Los pasajeros, todos juntos, observaban en silencio. Algunos lloraban. Otros gritaban su nombre. Él solo pensó una cosa: si salvé sus vidas en el aire, también las voy a salvar en tierra. Respiró hondo. Apretó los dientes. Y se lanzó debajo del ala, donde el fuego estaba más concentrado. El calor lo cegó. Pero encontró el lugar exacto: la válvula auxiliar del depósito, dañada por el roce con el camión cisterna. Si la abría, liberaría la presión suficiente para evitar una explosión, pero también lo dejaría a escasos centímetros del fuego. «Vamos», susurró. Giró la válvula. Un escape de aire y combustible vaporizado salió disparado. El fuego se elevó por un instante como una columna incandescente. Y luego murió. Ahogado. Consumido por la propia liberación. El silencio volvió al valle. Esteban cayó de espaldas, agotado, respirando con dificultad. Y entonces escuchó los pasos, los gritos, los sollozos.
Los pasajeros lo rodearon, lo levantaron, y en una escena que jamás olvidaría, más de 150 personas comenzaron a aplaudirlo en medio de aquel valle perdido. El copiloto se acercó, con los ojos brillosos. «Capitán, lo que hizo hoy no se enseña en ninguna academia». Esteban sonrió débilmente. «No lo hice yo. Lo hicimos todos. Ellos confiaron, y yo solo respondí». El viento sopló suave entre las montañas, como si el valle mismo reconociera que había presenciado un milagro. Y así, en medio de la nada, el piloto que aterrizó sin motores pasó a convertirse en leyenda. Fin avión fuego.